Ondas de Vida presenta Ondas de Vida en la Familia. Un plan de rescate para la familia. Con el Dr. Roberto Torres. ¡Comenzamos! El tema del día de hoy es Atrapados en la Red, parte 4. Al contemplar tu santidad y al admirar tu majestad, no queda más que adorar, no puedo más que adorar. Al contemplar tu santidad y al admirar tu majestad, no queda más que adorar, no puedo más que adorar. Dios, tu grandeza es asombrosa, oh Rey de gloria, tu pueblo te adora. Hoy levantamos tu nombre en alto, Santo Cordero, a ti te exaltamos. Al contemplar tu santidad y al admirar tu majestad. Hola. Muy buenas noches a todos. Les damos ya una cordial bienvenida a este programa de Un Plan de Rescate para la Familia y saludamos a todo el auditorio de Ondas de Vida 1440 de AM y también a todos los que aquí ya están en redes sociales, en la plataforma de YouTube y de Facebook. Reciban un fuerte abrazo cada uno de ustedes. Vamos a hacer mención de una línea telefónica disponible durante este programa. El número es 272-705-4430. Te lo voy a repetir nuevamente. 272-705-4430. Puede ser una llamada, un WhatsApp, un mensaje de texto. Con mucho gusto estaremos respondiéndote. Vamos a orar antes de iniciar esta reunión y que en todo momento sea el Señor el que nos guíe, ¿vale? Padre, es en el nombre de Jesucristo en quien nos presentamos delante de ti, agradecido, Señor, por el privilegio que nos da, Señor Padre, de compartir con cada uno de nuestros hermanos aquí presentes, Señor, con todos aquellos que a través de la radio, Señor, de la radio, Señor, se conectan con nosotros a través de las redes sociales. Los bendecimos, Señor, y te damos a ti, Señor, muchas gracias porque eres tú el único, Señor, que tiene el poder de convocatoria, Señor, para los tuyos, Señor. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de los aquí presentes, Señor, y pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, el único que tome la palabra, que nos guíe y nos la dé a conocer, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, y te damos a ti toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Sí, amén. Amén. Gracias, Sergio. Sí. Pues ya estamos a unos días de celebrar el Día del Padre. En otros países ya lo celebraron, porque siempre procuran que el Día del Padre sea un día que no se trabaja. Pero yo recordaba hace un rato, ¿cuántos años duramos en México para recordar al papá? Si nosotros nos vamos por allá, damos una vuelta a los monumentos, aquí en la Ciudad de México hay un monumento muy grande
que es el monumento a la madre, pero no hay un monumento al padre. Todo esto tiene que ver con la estructura de un mundo sin Dios. Todo esto tiene que ver con la estructura de un padre que no merece un monumento, de un papá que no merece ser recordado. Entonces nos damos cuenta de cuán alejados estamos socialmente hablando y espiritualmente hablando cuando aceptamos lo que el mundo ha diseñado. A la fecha tenemos un problema. A la fecha hay muchos papás que, por no haber cumplido con su responsabilidad paternal, seguramente el Día del Padre están solos. Seguramente es un día en que los hijos no quieren ni recordarlo, pero realmente qué importante es papá. Qué importante. Y fíjense que el diablo se ha encargado de quitarle la figura paterna al varón. Por eso hay muchos monumentos a mamá, hay mucho reconocimiento a mamá. Es muy grande el día en que se celebra el Día de la Madre y realmente pues todo el mundo participamos contentos. Pero fíjense que papá pocas veces figura. ¿Y sabemos por qué? Porque si un papá embarazó a una mujer y la dejó abandonada, a su suerte, pues no refleja más que una irresponsabilidad. Pero en el principio no fue así. Una vez que al Señor lo confrontan los fariseos y le preguntan, oye, ¿es válido que el hombre se divorcie de su mujer por cualquier causa? Y quiero que recuerdes lo que contestó el Señor. Dijo que no han leído que en el principio no fue así. Grábense esta expresión del Señor, que no han leído. Cuando habla de leído es lee en la Biblia. Que no te cuenten, lee en la Biblia. Que en el principio quedó registrado en la palabra cuál fue el orden que el Creador imprimió en el hombre y luego en la mujer. Esto es importante, hermanos, porque estamos cubiertos verdaderamente por un estilo de vida en donde papá casi no figura. Y es que la sociedad se ha encargado de sacar a papá de casa y dejarle a mamá toda la responsabilidad de los hijos. Pero tú me dirías, pues es que así es el trabajo, es que sí, pero en el principio no fue así. Entonces, cuando el hombre y la mujer deciden darle la espalda al Señor, cuando el Señor quita su espíritu de ellos, entonces el hombre y la mujer sin Dios comienzan a diseñar su propio estilo de vida sin Dios. Lo que tú y yo vivimos es un estilo de vida sin Dios. Tú y yo nacimos con un papá sujeto a un estilo de vida sin conocer verdaderamente la verdad que es Jesucristo. Ahora me puede decir, no, yo cuando nací ya papá asistía a una iglesia, correcto, pero le había sido revelado a papá el propósito de ser padre. Le habrá sido revelado a papá el propósito de lo que es un matrimonio. Cuando papá me engendró y me dio vida en el vientre de mamá, papá tenía claro cuál era la función establecida por Dios para la mujer. Todo tiene que ver. Cuando nacimos como hijos, la pregunta es, ¿papá sabía exactamente el plan de Dios para los hijos? Necesitamos, mis queridos,
hacer un alto en el camino. Porque cuando celebramos al Día del Padre, lo estamos celebrando desde la perspectiva de este mundo. Y fuimos creados, la mayoría de nosotros, sin conocer el propósito del hombre, el propósito del esposo, el propósito del papá, el propósito de la mamá, y todo esto viene a desvirtuar el matrimonio. Y como los hijos copian y como los hijos imitan lo que aprendieron en casa, cuando se casan repiten exactamente el modelo. Es decir, con nuestra propia actitud viviendo en casa, el hijo copia que es papá según lo que ve y que es mamá según lo que vive. Celebrar el Día del Padre debe de tener la misma intensidad que cuando celebramos a mamá. La estima a nuestros padres debe ser la misma estima que normalmente le damos a mamá o le concedemos a mamá. Necesitamos empezar a cambiar. Necesitamos, como hijos de Dios, comenzar a vivir lo que la palabra dice. Porque, ¿cuál es la costumbre del Día del Padre? ¿Quién diseñó que un domingo de junio íbamos a celebrar el Día del Padre? ¿Cómo nos comportamos en la comida, en el desayuno o en la cena del Día del Padre? ¿Qué lugar le damos a papá en casa? Todo esto es para platicar, todo esto es para desarrollar, y cuando nos metamos a la palabra nos vamos a ir dando cuenta de algo, ¿no? Vivimos en un esquema falso y tenemos que corregirlo. Oye, ¿dónde andas, Nancy? Andas muy sola. ¿Dónde anda Gil? Anda por allá, hermano. Anda por acá con nosotros. Ok, tengo una pregunta, Nancy. Date rápidamente. ¿Cuál es la costumbre que por lo general en tu familia celebran en la fiesta del Día de Papá? Porque seguramente la fiesta para el Día de Mamá es otra, ¿no? Sí, pero bueno, platícame, ¿cuál es la costumbre? ¿Qué es? Porque nosotros cuando éramos niños no celebrábamos al Día de Papá, porque nadie lo celebraba. No se recordaba a nivel nacional, no teníamos conexión con el extranjero. Yo no sé si se recordaba en otros países, pero por lo general no. Por lo general, papá siempre rezagado por ahí como un simple proveedor. Pero bueno, platícanos, ¿cómo celebran ustedes? ¿Cuál es la costumbre el Día del Padre? Pues también así como lo dice, nosotros no tenemos mucho que ahora pues vamos a ver a mi papá y comemos con él, pero antes pues nunca, y pues ya le damos un abrazo y le decimos que feliz Día del Papá, y pues unos chocolates, algún regalito, porque a él le gustan mucho los chocolates, pero no hace mucho que hacemos esto, porque como usted lo dice, antes ni nos acordábamos, ni nadie lo celebraba. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y tú, Sergio, cuál es la costumbre? Bueno, pues de igual manera reunirnos en la casa del papá, visitarlo y comer esa tarde con él, partir un pastel y pues ya, ahí quedó. Se quedó, ¿no? Ahí quedó. Fíjate que nosotros tenemos un problema. Como mexicanos, yo me he dado cuenta que cuando celebramos a papá o a mamá, nunca destinamos un tiempo para decirles algo. Fíjate que la costumbre en el pueblo cristiano es, ya que estamos juntos, ya que la comida está preparada y lista, ya que la comida está servida, por lo general nos concretamos a una oración y en esa oración
Agradecemos a Dios por la vida de papá, si es que nos acordamos. Agradecemos por la comida y todos a comer. Pero la mamá sentirá el 10 de mayo lo mismo que papá siente el Día del Padre. ¿Será lo mismo? ¿Será lo mismo, Nancy? ¿Será lo mismo? O sea, porque fíjense que el Día de Mamá es un día muy delicado. Si podemos, pues le cantamos las mañanitas, le llevamos un regalo, procuramos darle lo que anhela. Y cuando llega el Día del Padre, pues unos chocolates le gustan y ahí muere. ¿No? Pero todo es normal. ¿Por qué? ¿Dónde está, es decir, la costumbre de no considerar a papá? Es muy duro. Es muy fuerte. Muchos dirían, no, ¿sabes qué? Es que papá fue un irresponsable. Ok. Yo nomás te hago una pregunta. ¿Y por quién vives en el mundo? ¿Quién engendró a tu mami para que tú nacieras? Tú me puedes decir, ni lo conocí. Bueno, pero hay por ahí un papá. Aunque sabemos que papá no es el que engendra, sino un verdadero padre es el que adopta. Porque para engendrar, pues en 10 minutos y vámonos. Toda una vida. Detrás de 10 minutos hay toda una vida. En 10 minutos se encarga a un niño o a una niña que a lo mejor van a vivir 80. Y yo lo encargué de una manera irresponsable. Porque nunca entendí lo que era un niño. Y cuando platicamos con algún papá y comentamos acerca de estos temas, la verdad es que ¿quién enseñó al varón que engendró a una mujer a ser papá? Porque el comportamiento de un papá obedece al comportamiento de aquel que era su papá. Lo que vio en casa es lo que practica. Fíjense que yo me he dado cuenta que en el fondo del corazón de un varón hay una herida abierta. Tarde o temprano se le rodan las lágrimas y no lo reconoce. Se encierra por ahí en el ropero, llora en silencio y realmente lo siente. Un papá en el fondo conoce su responsabilidad, por muy irresponsable que sea, claro. Está el alcohol para esconderla, está muchas distracciones. Y entonces vemos un papá que el Día del Padre simula. Vemos un papá que el día de Navidad simula y el día de fin de año levanta la copa simulando, y por lo general un papá simula, pero a solas llora, a solas sufre, a solas reconoce su irresponsabilidad. Entonces, yo sí quería compartir esto, el Espíritu Santo lo ha puesto, sobre todo para que reflexionemos. Oigan, ¿a qué padre vamos a celebrar? ¿Al papá que no tuvo papá que lo enseñó? ¿A un padre que embarazó a la mujer y la dejó sola embarazada? ¿A un papá que nunca conoció el rol del padre verdadero? ¿A un papá que no conoce al Señor y que simplemente destruye su vida? ¿Qué tipo de papá? ¿Cuánto tiempo
nos tomamos para interceder por papá. A mamá que no la toque el aire, pero a papá aunque le dé frío. Esa es una preferencia, es un ídolo tan grande que levantamos alrededor de mamá y lo merece porque pues, se tuvo que fletar. Ante un hombre irresponsable, pues la mujer tuvo que enfrentarse y decir, pues, alguien tiene que sacar. El otro día decía la pastora, dice, pero es que es un milagro, porque una mamá que tiene que cuidar a los hijos sola, tiene que trabajar para sostenerlos sola, tiene que hacer todas las labores del hogar, por lo general sola, porque no tiene compañero, no tiene quien la anime, no tiene quien la sostenga, no tiene quien la apoye. Dice, es un milagro una mujer. Verdaderamente, la mujer sale sola. Y el varón no puede vivir solo. Entonces, ya está bien, ya la embaracé y la dejé, pero hay otras que me van a seguir. Y va y se busca otra. Y la otra está pagando los platos rotos también, porque al rato, pues ya. O viene otro niño y yo no quiero nada contigo. Yo aquí, cada quien por su lado. Todo esto tiene mucho que ver. Pero fíjense que hay un esquema en donde claramente el Señor lo deja perfectamente claro de dónde proviene todo. Y esto está en Juan, Evangelio según San Juan, anótenlo allí en sus apuntes. Evangelio según San Juan, capítulo 8. Y voy a pedirle a Carlos que nos guíe al versículo 42. Juan, capítulo 8, versículo 42. Este es un encuentro entre el Señor y los fariseos que lo perseguían, que lo cuestionaban, que lo acusaban. Y en nuestras Biblias está separado justamente la parte de este capítulo 8. Y quiero que lo leamos con calma para que vayamos entendiendo el esquema diseñado por el hombre sin Dios. Ante el cuestionamiento que le hacen el Señor por haber sanado a un ciego un día de reposo, lo cuestionaban, lo atacaban, lo presionaban, y Jesús le respondió, si en verdad Dios fuera su Padre con mayúscula, ustedes me amarían porque yo vengo del cielo. ¿Dónde está Dios? Yo no vine por mi propia cuenta, sino que Dios me envió. Este versículo vale la pena meternos y a la luz del Espíritu Santo discernirlo. Métanse conmigo, vamos a ver qué podemos ver en este versículo. Un versículo antes, a Jesús le dicen, nosotros no somos hijos nacidos de prostitución. Y luego le dicen, un solo Padre tenemos y es Dios mismo. Por eso el Señor le dice, ¿saben qué? En el verso 42, si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían. ¿Por qué les digo esto? Hermanos, no alcanzamos a comprender la verdadera función de un fariseo judío en aquellos tiempos. Por más que se los platico, no pasa de ser un reconocimiento mental. Pero métete conmigo en el tiempo. Vamos a
a ser espectadores de lo que el Señor platica con estos hombres fariseos encargados de vigilar que el pueblo judío cumpliera con obedecer la ley. Ellos eran como inspectores. Ellos tenían la autoridad del pueblo para reprender. Tenían la autoridad del pueblo para castigar. Tenían la autoridad del pueblo para sentenciar a un habitante del pueblo. No era cualquiera. Estos fariseos, es decir, tenían realmente su propia legislación, pero lo importante es que ellos ya se habían sentado como señores sobre el pueblo de Israel. Se cuidaban de ellos, les tenían miedo. Cuando realmente un fariseo aparecía entre la gente se abría para que pasara. Todo esto quiero que lo contemplemos y que le permitamos al Espíritu Santo revelarnos lo que está en la palabra. Jesús dijo, si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían. Wow. Estaba hablando el Hijo de Dios. Si Dios fuera su Padre. ¿Por qué me detengo aquí? Por una razón. Fíjense cómo el mismo Señor le está diciendo a los gobernantes religiosos, si Dios fuera su Padre. Oigan, qué duro, ¿eh? Qué duro. Porque por un lado, ellos estaban diciendo, nuestro Padre es Dios. Y el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, les dice, si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían. Porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. A ver, lo primero, Sergio, échanos la mano. ¿Cómo está calificando Jesucristo al verdadero Dios, creador de los cielos y de la tierra? Como un padre. Como Padre. Pero fíjate que tengo un problema. Si yo fui engendrado por un varón al que nunca conocí, fui criado por una mamá que tuvo que sacarme sola adelante. Entonces, yo no tengo una imagen de lo que es un varón viviendo como Padre mío. Y cuando vengo a Cristo y nos encontramos que Dios es nuestro Padre, ¿qué concepto tenemos de Dios como Padre? Si no tengo una imagen humana, física, del comportamiento de un padre. Si yo nací en un hogar donde no hay papá, entonces siempre lo voy a calificar como irresponsable. Hay mamás que callan, hay mamás que no dicen absolutamente nada, pero el hijo siempre anda inquieto. ¿Quién es mi papá? ¿Quién es mi papá? Hay un concepto cero de lo que es un padre. Por eso el monumento a la mamá, porque al no haber padre, honramos a la mamá que se hizo cargo de sacarte como hijo. Pero cuando vamos a la Biblia, nos presentan a un Dios como Padre. Y aquí me gustaría hacer un alto. Oye, Sergio, ¿te costó mucho entender a Dios como Padre? No, la verdad que no. ¿Por qué? Pues de alguna manera
todo el tiempo crecí yo pues con un papá que todo el tiempo estuvo ahí conmigo, que todo el tiempo, pues a su manera, pero todo el tiempo me estuvo desde que yo nací, pues instruyendo, llevando a la iglesia, escuchando algo diferente y pues compartiéndome de la palabra, a lo mejor de una forma quizá un tanto religiosa por como lo aprendimos en ese momento, pero siempre estuvo ahí, siempre lo vi como proveedor también. Ujú. Pero fíjate qué linda imagen. Lo único que les faltó a los padres que como el tuyo hicieron lo suyo fue lo romántico, fue la ternura, Sí. fue el comportarse con amor con el hijo sin conocer a fondo el propósito del hijo. Fue lo único que les faltó. ¿Por qué? Porque aunque te llevaba a conocer a una iglesia la palabra del Señor, no le había sido revelado el propósito, según la Biblia, del hombre sobre la tierra. Así es. Y entonces mi papá fue igual. Mi papá nunca le faltó a mamá el sustento. Mi papá nos llevaba a misa todos los domingos, él por delante y nos llevaba. Mi papá nunca lo escuché ofender a mi madre en público, nunca lo escuché despreciar a mi madre delante de los hijos, simplemente se cuidó y guardó una imagen. Pero en cuanto a la ternura, en cuanto a lo que el niño busca de papá, un abrazo cariñoso, apretado, un beso en la mejilla, pues no se dio, porque mi abuelo no lo enseñó. Sergio, mi abuelo, cuando llegaba mi papá le tomaba la mano y le besaba la mano en señal de respeto. Porque eran costumbres de aquel tiempo en el norte de la República. Uh-huh. Nunca le habló de tú. Sí. Nunca mi padre nos permitió hablarle de tú ni a él ni a mamá. Uh-huh. Él nunca nos permitió hablarle de tú a un tío, a una tía. Él nos inculcó respeto a los mayores. Hay una imagen que desde niño captamos, pero la parte de la ternura. Sí, adelante. Sí, esa parte, como usted lo menciona, de la ternura, a mí sí pues sí me llegó a pegar en un momento, porque pocas veces yo vi a mi papá, quizá en la escuela o en algún festival o en alguna celebración de ellos, y sí llegaba a ver yo compañeros que estaban con sus papás o que los invitaban a alguna clase de educación física y era con los papás, pues yo siempre estaba con mi mamá, y mi mamá era con la que todo el tiempo pues iba y venía hacia la escuela. Y esa parte sí me costó mucho trabajo entender lo que usted dice, ese abrazo o ese beso de un padre de niño, pues no, o sea, pocas veces uno lo recuerda. Y precisamente, pues como usted lo menciona, pues es eso, cuando uno entiende o uno ve cómo fue mi abuelo, pues dices, no, pues la verdad es que me fue bien, porque no, lo que mi abuelo le dio a él, realmente dices, pues no hubo tampoco esa parte, no lo conocía a él. Entonces, pues sí, se viene arrastrando de generaciones eso. Cuando tú traías
una emoción al tope. Llorabas cuando traías una carga fuerte y la querías comentar con tus papás. ¿Lo comentabas con tu papá o con tu mamá? No, yo creo que con mi mamá. ¿Por qué? Y eso yo creo que fui, en ese aspecto yo creo que fui muy, muy reservado con los dos. De comentar algo así o abrir mi corazón así, fui muy reservado con los dos, pues porque de alguna manera cuando tú conoces al Señor de una forma religiosa, hay muchas prohibiciones y si tú le cuentas algo que es una prohibición, sabes que va a haber un castigo, entonces muchas veces dices, mejor me callo. Ok. Hermano, y cuando te hablan de Dios, ¿cómo lo tratas? Pues también me costó mucho abrirle mi corazón a él y decirle realmente lo que pasaba. O sea, o el que traigas alguna angustia o algo, expresarse. También me costó mucho trabajo saber que podía conversar con él libremente. Sí, pero no se lo decíamos porque sabíamos que a él no le gustaba que nosotros falláramos. Sí. Entonces lo tratas de usted, no te le acercas, lo miras de lejos y te tragas tu problema, tu tristeza, tu angustia, tu decepción y tu soledad. Es un problema serio, serio. Por eso el tema del Día del Padre. Por eso el tema de decir, híjole, si a mí me hubieran enseñado de niño verdaderamente un estilo de vida diferente, en donde yo no me quedo con lo mío, sino que lo comparto. Entonces, cuando me presenten al verdadero Dios, le voy a tener la misma confianza. A mí me decían, te caíste porque Dios te castigó. A mí me decían, no te trajo juguetes el niño Dios, porque en mis tiempos no le escribías Santa Claus, le escribías al niño Dios, al niño Jesús, porque te portaste mal en el año. Y a lo mejor no era cierto, mi hermano, a lo mejor no había dinero. Pero ¿cómo te la quitas? No te portaste bien. Sí. Entonces decías tú, castigador, me va a rechazar. ¿Cómo me va con él? ¡Qué vergüenza! Yo, pregúntale a las pantallitas encendidas quién se abre verdaderamente con el verdadero Dios. Pregúntale a las pantallitas encendidas quién trata a Dios como verdadero Padre. Uh-huh. Y vas a encontrarte un montón de limitaciones. Vergüenza, pena, miedo, temor. ¿Listo? Cuando el Señor dice, quiero que me conozcas como Padre. Por eso el Señor dice, miren, si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían. Pero ¿cómo es esto? Porque Dios es amor. Dios es misericordioso. Dios escucha al triste, al decepcionado. Dios escucha al que lo busca. Yo creo que tenemos que empezar a cambiar. Y el Día del Padre, hay que comer, hay que desayunar o hay que cenar con el verdadero Dios que es nuestro Padre. Amén. Si vas a brindar con Él con una copa de sidra, decirle, Señor, brindo por ti, por tu amor, por tu misericordia, porque eres un Padre excelente. Brindo contigo como tu Hijo. Te entrego todo mi respeto, Señor. Te entrego todo mi agradecimiento.
porque cuando he traído dolor, tú me has quitado el dolor, me has dado felicidad, me has dado paz. Hoy es un día muy especial. Oye, y cada día hay que celebrarlo, mi hermano, porque el Día del Padre para el Señor es todos los días. Te has acostado, te has levantado, te has en el hospital, te has en donde sea. Reconocer la obra del Padre Celestial, el creador de los cielos y de la tierra. Entonces entiendes lo que dice el Salmo. Yo te formé en el vientre de tu madre. Ay, no, no puede ser. No, ¿cómo crees? Si a mi mamá la embarazó un tipo que nunca la quiso y ahora tú me dices que tú me formaste. Tú imagínate que dice el Señor. Pues sí. ¿Y quién puso el esperma en tu papá? ¿Y quién le dio vida al esperma para engendrar a tu mamá? ¿Y quién permitió que vivieras? Pero como estamos muy dolidos, como estamos viviendo en la tierra sin propósito, como no lo conocemos, como no hay en la tierra alguien que nos dé un mensaje de esperanza, que nos abrace, que nos comunique su amor, a pesar de que el amor está comunicado aquí en la palabra. Entonces, vivimos una vida a medias, muy formalitos, pero sin manifestar el amor. Oye, ¿cómo cuesta, eh? Mira, te voy a platicar algo. Cuando yo vine de mi tierra, pues en mi tierra, yo no recuerdo que papá nos abrazara. Claro, fin de año nos abrazaba y nos felicitaba, pero no era fácil darle un abrazo. No era tan sencillo pararte frente a él y decirle, ¿sabes qué, pa? Necesito un abrazo tuyo. No había abrazo. ¿Por qué? Pues porque el abrazo era para fin de año. El abrazo era para tu cumpleaños. El abrazo era para cuando salías de viaje. Pero nada más, o sea, lo mirabas con respeto. No tenías el atrevimiento de acercártele, no tenías la confianza de acercártele, no te mostraba en un momento dado el deseo de darte un abrazo cariñoso en cualquier momento. Entonces, pues no. En la calle, si tenías una noviecita o una niña que te gustaba, era tan estricto el papá con las hijas que no te permitían que la tomaras de la mano. Entonces, llegas a México, me enamoro aquí de la pastora y no le podía dar un abrazo porque yo era un hielo, porque yo no sabía abrazar por amor. Te quedas. Y me decía ella, ¿y por qué no me das un abrazo? No, es que, ¿sabes qué? Pues hay que comportarse delante de la gente, pero si nadie te conoce en una capital tan grande, ¿quién va a estar checándote? Yo le decía, cuando nos casemos, te voy a abrazar. La mentira más grande, mi hermano, me casé y tampoco la abrazaba. Entonces me dijo un día, te voy a enseñar a abrazar. Y me abrazó y yo sentía toques, calambres, sentía que un rayo me partía, porque así es, no estás tan así. Y recuerdo que me dijo, cuenta hasta 10. Y me apretaba y estaba muerta de la risa porque yo lo que quería era zafarme, cuenta hasta 10. Y luego ya cuando varias veces conté hasta 10 sin soltarla, me dijo, ahora cuenta hasta 15. Y ahí me llevó. Bueno, hasta que nació el primer hijo. No, pero sí, se los platico como un testimonio personal. Es muy normal que no hemos sido enseñados a reflejar el amor y luego
lo que somos se lo atribuimos a nuestro Dios como Padre. Dicen, ¿qué me va a escuchar? Si yo fui el culpable, no me puedo acercar con él. ¿Cómo crees que me voy a acercar con él? ¿Cómo crees que le voy a decir lo que hice? ¿Cómo crees que yo, el verdadero Dios, le voy a abrir mi corazón? Y vivimos una vida a la mitad. Vivimos una vida memorizando la Escritura. Vivimos una vida fría. Vivimos una vida con mucha angustia, con mucho dolor, con mucha tristeza, con mucha culpa. Y cuando te dicen, es que Él cargó con tus culpas en la cruz, no, hombre, te lo puedes aprender de memoria, hermano, pero ¿qué lo vas a aceptar? No, hombre, para lo que yo soy, para lo que yo hice, para lo que yo fui. No, yo me quedo bajo la cruz, no creo que por mí, que Él murió por los buenos. Pero un día a Jesucristo le dijeron, maestro bueno, y dijo, ¿y por qué me llamas bueno? Entonces, todo esto yo creo que es reflexionar. En la cultura del mundo está, dale un regalito, dale un abracito. Ya el pobre viejo está viejo, hombre. Pero, ¿qué somos como padres con los hijos? Lo mismo que los hijos van a hacer con nosotros cuando estamos viejos. Es una deformación total. Pero te voy a mostrar dónde está aquí la clave, ¿no? Aquí dice, si Dios fuera su padre, ustedes me amarían. Esto acaba con el amor a otros dioses. Si Dios fuera su padre, si el verdadero Dios fuera el padre de ustedes, ustedes me amarían. Porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. Un padre es el que engendra a una mujer y tiene un hijo. Cuando los fariseos están confrontando al Señor de que Dios es nuestro Padre, lo que el Señor estaba escuchando es, nosotros hemos sido engendrados por Dios. Y dijo, porque si fueras engendrado por Dios, amarías. Pero ¿qué es ser engendrado por Dios? Es cuando Dios nos concede al Espíritu Santo para que viva en nosotros. Pero el Espíritu Santo, ¿sobre qué plataforma se mueve? El amor. El amor. Entonces, cuando el Santo Espíritu vive en mí, ¿qué es lo que desarrolla en mí? Amor. Amor. Ahí está. Si Dios fuera su padre, ustedes me amarían. Dice, porque yo he venido de Dios. Él sí fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María. Porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. Y luego dice, yo no he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. Oye, la identidad está perfecta. Ahora, lee con cuidado esto y márcanos en voz alta los puntos claves de identidad que tú descubres ahí. Bueno, dice, si Dios fuera su padre, les contestó Jesús, ustedes me amarían. Uh-huh. La palabra amor, pues es una clave de identidad. Si tú tienes el amor del Señor, pues amarías al que lo envió. Porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. Yo veo que la identidad es el saber Él de dónde viene
y quién es el que lo envió, eso para él le da la identidad de saber que pues no es igual a los demás. Como una clave de identidad es, número 1, yo sé que vengo como hijo de Dios. Uh-huh. En el último renglón, yo sé que Él me envió. Uh-huh. Y luego en el penúltimo renglón, yo sé que no he venido por mi propia cuenta. Sé quién soy, de dónde vengo y de dónde. Yo sé quién soy. Y de quién vengo. Sí. Yo he venido de Dios, de parte de Dios. Uh-huh. Y aquí estoy. Oye, cuando nosotros podemos tomar estos puntos claves como nuestra propia identidad, oye, ¿cuánto valor tenemos, hermano? Uh-huh. Y no es para presumir, es cuánto valor tenemos. Oye, espérame, Dios me envió contigo. ¡Wow! Tú eres un enviado de Dios. Sí, Dios me dijo que viniera a verte. ¡Wow! Entonces, si Dios te envió, tú tienes la autoridad de aquel que te envió. Amén. Porque si no, me da autoridad para que me envía. No es lo mismo, ve y cómprame un chicle, que ve y visita a fulano y dile que yo digo tas. O sea, el equipamiento que Dios nos da cuando nos envía es justamente el poder con el cual nos movemos, pero no es un poder personal. Es el poder del Señor a través del Espíritu Santo que vive en mí. Esto es clave. Y cuando tú tienes la seguridad, número 1, de que Dios es tu Padre, número 2, que Él te envía y que no vas por tu propia cuenta, y número 3, saber que eres un enviado del Señor, 3 elementos que estoy, híjole, acaban con el vacío del mundo. ¿Cuánta identidad nos falta? Uh-huh. Ahora quiero pensar como mujer. Dios es mi Padre. Ahí tengo la clave de la identidad. Dios es mi Padre. Yo sé amar porque el Señor ha derramado su amor en mí. Yo soy un instrumento de Dios para dar a luz un hijo. Yo estoy aquí en el planeta con Cristo, no por mi propia cuenta. Oye, cuando una mujer ve esto, cuando una mujer dice, no me importa lo que el mundo diga, yo me baso en lo que soy para el Señor. Sí. Es otra cosa. Es otra cosa, hermanos. Pero, Carlos, llévanos al versículo de ese mismo capítulo, Juan 8, el versículo 43, y van a ver cómo se nos va a ir destapando totalmente la palabra de Dios. Allí en el versículo 43 dice, fíjense, está hablando con los fariseos, con los religiosos, y dice, oigan, ¿por qué no entienden mi modo de hablar? La pregunta es, oye, ¿estás entendiendo ahorita el modo en el que el Señor nos está hablando? Y luego les dice, ¿saben por qué no entienden mi modo de hablar? Porque no pueden aceptar mi palabra. Amigos, hemos llegado al final de este programa y te invitamos a que de lunes a viernes nos sigas acompañando en un plan de rescate para la familia. Mientras tanto, te invito a que te quedes en la programación porque viene el pastor Daniel Pereo con el programa Reanímate. Bendiciones a todos. Bye. Ondas de Vida presentó Ondas de Vida en la Familia. Un plan de rescate para la familia. Con el doctor Roberto Torres. Hasta la próxima.